La destrucción de Ian tras su paso de 7 horas por Cuba tardará mucho en repararse. Cientos de familias que perdieron sus casas, la agricultura pinareña destruida, daños dolorosos que caen sobre aquellos que ya sentían el peso de una crisis económica, de una pandemia, de una devaluación del peso, de la inflación y del bloqueo de Estados Unidos. Si bien los huracanes son terriblemente destructores allí donde se sufren carencias mayores, su efecto es también mayor. Para colmo, una rotura desestabilizó el sistema electroenergético nacional y todos en esta isla que habitamos sufrimos un apagón, incluso allí donde Ian ni nubló el cielo. Un apagón que seguía a otros porque llega cuando ya por varios meses falta la luz. Esto que cuento no lo vive igual, obviamente, quien amanece en el vedado capitalino que quien ahora, desde la sala de su casa, ve cielo abierto, por ejemplo, en una zona rural. De una forma u otra ha sido duro para todos. Nuestro sistema de alerta temprana ante desastres evitó más pérdida y destrucción, pero incluso ese sistema de referencia en América Latina y el Caribe sufre por la profunda crisis económica. Muchos no quieren escuchar que además de nuestros problemas aquí, a lo interno, que no son pocos, la situación que tenemos hoy tiene mucho que ver con la aplicación a ultranza de las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba. Entre la reiteración de ese hecho que acabo de decir y las carencias, muchos no quieren oír hablar de la responsabilidad de Estados Unidos en esta historia. Y ahí se encuentra quizás el éxito del bloqueo, que los que vivimos bajo él no sepamos identificar dentro de nuestra propia vida qué parte de nuestros problemas tienen que ver con él, separando una cosa de la otra y subestimando así el inconmensurable peso de un régimen de sanciones bajo el cual ningún país del mundo vive, solo nosotros. Y antes de que al escucharme piense usted lo mismo, que en la búsqueda de las culpas afuera se intenta justificar la larga lista de pendientes que tenemos dentro, lo invito a poner esta situación y el comportamiento de la actual administración estadounidense hacia Cuba en contexto. Estados Unidos, el gobierno, sus autoridades y ese pueblo conocen bien el impacto que puede tener un huracán. Allí mismo y por Ian, 100 personas murieron, muchas personas estuvieron días sin luz ni agua y muchas casas fueron destruidas. Hasta el gobernador del estado de la Florida, el republicano Ron DeSantis, un hombre, por cierto, cuya guía política es nada menos y nada más que Trump y que tiene aspiraciones de cosechar lo que Trump dejó sembrando y postularse a la presidencia de ese país. Y por cierto, un hombre que en su pasado como miembro del Congreso dijo que la ayuda gubernamental, fondos para reconstrucción después del paso de Sandy por Nueva York, era botar el dinero. Bueno, ahora, cuando le ha hecho falta, recibe con alivio la ayuda de ese gobierno federal. En una alianza inevitable pero dura, Biden ha sido recibido por DeSantis cuando hablan mal el uno del otro todo el rato y son opositores acérrimos. Pero ahora, cuando hace falta el dinero, todo el mundo se arregla y sonríen para la foto. Como si fuera poco, Joe Biden visitó recién, ahora como quien aprovecha el viaje y dice, ¿te queda cerca? Pasaba por aquí, al visitar la Florida, visitó Puerto Rico, donde Fiona, otro huracán, hace días, volvió a golpear la infraestructura eléctrica de esa nación ya erosionada por el golpe de María. Puerto Rico sufre las consecuencias de lo que es un Estado libre asociado, más asociado que libre, y su gente sufre lo que es vivir en una tierra que a goteo han ido vendiendo al mejor postor. Entonces Joe Biden sí que sabe, lo ha visto, no hay que contarle que un ciclón acaba, arrasa, desesperanza. ¿No sería entonces lógico pensar que ese mismo gobierno que se ha dicho y ha repetido hasta el cansancio que es defensor del pueblo de Cuba, que ha estado trabajando para promover el respeto de los derechos humanos en Cuba, ¿no sería lógico que hicieran coincidir discursos con acciones? Y es que el bloqueo no es cuento. Es como decir, vamos a poner un ejemplo coloquial, mira tú, nadie te va a prestar dinero, la moneda en la que todo el mundo compra y vende no la puedes usar, y estamos puestos para encontrar y multar al que se haga el bobo con eso. No te vendo nada yo, que estoy cerca y sería más barato, todo te será más caro y presionaré de todas las maneras posibles para que nadie te preste un peso. Entonces, dale, ¿por qué no triunfas? Y cómo esa manera de actuar se acompaña de una sólida narrativa que de manera reticular coloniza muros en Facebook, hilos de Twitter y mentes, pues el rollo es que tú no triunfas porque no eres capaz, porque no sabes, porque has escogido el camino que no es. La culpa no es mía que te sanciono y que, por cierto, al mismo tiempo presiono al mundo para que te cierren las puertas. Cuando la tragedia de los supertanqueros en Matanzas perdieron otra oportunidad de participar en un esfuerzo regional por controlar una catástrofe que potencialmente podía haber sido regional también.
Ya no es solo la aplicación de la Helms-Burton a rajatabla o la aplicación de las 243 medidas de Trump que siguen ahí, sino que este país sigue en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, de los supuestos patrocinadores del terrorismo. Una mentira que no se creen ni ellos, una injusticia, como le espetó en la cara a Gustavo Petro, el presidente colombiano, al secretario de Estado Anthony Blinken en una conferencia de prensa. Recordemos que la excusa para incluir a Cuba de nuevo en esa lista era porque ex guerrilleros del ELN estaban en Cuba tras interrumpirse el proceso de diálogo con el gobierno de Duque, el anterior. Y ahora Petro retira órdenes de captura, no son considerados terroristas, ni tienen causas activas en Colombia y ya ni siquiera están en Cuba. Y entonces Estados Unidos nos deja en la lista por una causa relacionada con un país que ya ha dicho que eso no es razón ninguna y que hasta agradeció a Cuba por su rol de garante, por mantener su palabra incluso cuando el costo ha sido tan alto. Mientras tanto, alimentan la narrativa de que los problemas que hay aquí no tienen nada que ver con las sanciones, y entre las colas, las urgencias cotidianas, las carencias y lo difícil que es explicar en simples y cortas palabras cómo afecta el bloqueo, por lo amplio que es, separamos una cosa de otra y responsabilizamos de absolutamente todo a un gobierno que tiene sobre sí una guerra que no se define en la trinchera tradicional, sino en todas las demás, cibernética, política, económica. Sin acceso a créditos internacionales, con una capacidad de realizar intercambios comerciales tan reducida, con un turismo que nos remonta, con la pérdida de buena parte de los ingresos en moneda libremente convertible, cuando todos además en el mundo tantos te tienen ojeriza porque ahí viene el país que, si me salen los archivos dentro de unos años, el Departamento del Tesoro, del país que impone su ley al resto del mundo, me termina multando a mí y afectando mis propias cuentas. ¿Cómo se sobrevive en esas condiciones? ¿Qué alternativa queda? Y cuando se haga esa pregunta, no deje de pensar en que Cuba ha de conservar su soberanía a toda costa. Y no tenemos que pensar de la misma manera, pero lo invito a no simplificar nuestros problemas borrando del mapa un sistema de sanciones al que no sobreviviría ningún otro país del mundo. Es entonces momento de recuperar, de construir casas y techos, pero también almas, para que la esperanza nos empuje y nos ayude a ver nuestra realidad con justicia. Vuelve a perder la administración de Joe Biden la oportunidad de actuar de una manera humana y decente y se une a sus más fervientes opositores para continuar aplicando la política de Trump. Resistencia es una palabra que se queda chiquita ante los desafíos que nos sobrevienen, pero solo se pueden asumir si se comprenden y no se repite lo que cuchichean unos que asusan, pero no se mojan y no saben lo que es mirar el cielo desde un hogar en el que se ha perdido todo.